En este video les vamos a explicar, mi compañera Ángela Merino y María Belén Molina y yo, Esteban Sandoval, les vamos a explicar y a exponer acerca de Thomas Kuhn y su importancia en la revolución de la ciencia. Entre algunos de los contenidos que tenemos es quién fue Thomas Kuhn, los objetivos del video, la importancia de estudiar Thomas Kuhn, algunos de sus conceptos más importantes y cómo se aplicaron en momentos de la historia de la psicología y por último las conclusiones. Para empezar, Thomas Kuhn fue un físico e historiador, el cual en su libro La estructura de las revoluciones científicas introdujo ideas que cambiaron completamente la forma en la que se estudia la ciencia. Pero Thomas Kuhn no solo habló de ciencia, explicó cómo cambian la manera en la que entendemos la realidad y cómo afecta esta ciencia a la educación, a la sociedad, a la historia, etc. Nuestro objetivo con este video es comprender cómo los conceptos de Thomas Kuhn ayudan a interpretar los cambios históricos en la psicología. La importancia de aprender estos temas es que nos ayudarán a entender cómo cambió el conocimiento de nuestro mundo y nuestro pensamiento, cómo nos equivocamos, pero sobre todo cómo vamos a avanzar como sociedad. Para Kuhn existen cuatro conceptos centrales que explican cómo van. El primero es el paradigma. ¿Pero qué es el paradigma? Es un conjunto de ideas, creencias, métodos, teorías y reglas que comparte una comunidad científica. Este nos sirve como guía para investigar y entender la realidad. Es una forma en la que podemos ver el mundo desde un periodo histórico. En pocas palabras, el paradigma se define como ciencia dentro de la disciplina. ¿Qué estudia el paradigma? Este estudia los problemas que se consideraban relevantes, como los estudia, mediante métodos y técnicas básicas. ¿Qué es la ciencia normal? Este es un periodo en el que un paradigma dominante crea la investigación científica para poder resolver problemas dentro de ella. Es una ciencia habitual para investigaciones, aplicaciones y estudios. La crisis es el periodo de inestabilidad y tensión dentro de la comunidad científica en donde se empieza a dudar del paradigma dominante y este ya no puede explicar ni anomalías ni problemas. Y por último, tenemos la revolución científica, que es un cambio completo entre entender y estudiar la realidad científica. Aquí se reemplaza el paradigma dominante por un nuevo. Estos son conocidos como saltos y no como progresiones. Les presentaremos les presentaremos tres momentos importantes de la historia de la psicología. Para comenzar, del introspectivismo al conductismo. El paradigma dominante era el introspectivismo. Aquí la psicología intentaba estudiar la mente, pidiéndole a las personas que describieran sus sensaciones, pensamientos y experiencias internas. Este método era totalmente subjetivo. La ciencia normal consistió en analizar y clasificar estos contenidos mentales usando la introspección, tratando de descubrir la estructura de la mente. Sin embargo, aquí aparece una crisis. Esta es que los psicólogos se dan cuenta de que la introspección no es replicable, pues cada persona decía algo diferente y eso no se podía comprobar objetivamente. Esto significaba que la psicología no podía funcionar como ciencia. Entonces, en esta crisis aparece la revolución científica, que surge el conductivismo. Cambia completamente el enfoque. Ahora se decide estudiar solo lo que se puede ver y medir, la conducta observable. Y este es el primer gran giro dentro de la psicología. De ahí tenemos el segundo gran momento que fue del conductivismo al cognitivismo. En este segundo momento el paradigma que dominaba el conductivismo era que la psicología debía estudiar únicamente la conducta, ya que la mente no se la consideraba relevante para la ciencia. Mientras que en la ciencia normal, los psicólogos conductistas se dedicaron a investigar únicamente el aprendizaje, el condicionamiento y las respuestas a los estímulos. Pero de ahí nace una crisis,
que es este paradigma ya no podía explicar algunos de los fenómenos más importantes como el lenguaje, la memoria, la resolución de problemas o el aprendizaje por instinto. Pero nace una revolución científica, que es una nueva perspectiva que propone estudiar científicamente los procesos mentales y ver la mente como un sistema de procesos que procesa información. Es un cambio completo respecto al conductivismo y da paso al cognitivismo. Y por último tenemos al humanismo. Este tercer momento histórico se da en el siglo XX, cuando las dos corrientes más influyentes del psicoanálisis comparten un rasgo en común, el determinismo. ¿Pero qué es el determinismo? Es el comportamiento humano que se explica mediante estímulos y efectos, sin necesidad de hablar de libertad o decisiones internas. Para el conductivismo, el determinismo eran las personas que estaban determinadas por el ambiente, mientras que para el psicoanálisis eran las personas que estaban determinadas por el inconsciente. En ambos casos, la conducta humana estaba causada por fuerzas externas y la libertad tenía poco papel o en el control. Durante la ciencia normal, los psicólogos estudiaban la conducta como el resultado de condicionamiento o como efecto de impulsos psicológicos inconscientes. Después surge la crisis entre estas corrientes porque no pasan a explicar aspectos fundamentales del ser humano, como la creatividad, la libertad, la búsqueda de sentido o las decisiones conscientes. Entonces se empieza a dudar del determinismo porque no podía explicar toda la complejidad del ser humano. De esa crisis nace la revolución científica del humanismo, que propone una visión más positiva y completa. El humanismo enfatiza la libertad, el potencial humano, la experiencia subjetiva y la capacidad natural de las personas para crecer y autorrealizar. En conclusión, Thomas Kuhn fue quien transformó la manera en la que entendíamos la ciencia, mostrando que no solo avanza por una acumulación de conocimientos, sino que es más bien por profundas rupturas llamadas cambios de paradigma. Esto quiere decir que la ciencia no avanza como una escalera ordenada donde cada peldaño es un nuevo conocimiento, sino que más bien es una serie de terremotos que cambian completamente la forma en la que entendemos el mundo. Sus conceptos centrales ayudan a explicar cómo las teorías psicológicas dominantes surgieron, se mantuvieron y fueron reemplazadas, cuando dejaron de responder adecuadamente a los problemas de su época. Cuando un enfoque dejó de resolver preguntas importantes, se generó una crisis. De esta crisis se abrieron paso las revoluciones científicas, donde una nueva visión reemplazó la anterior. Todo esto es lo que Kuhn fue creando esencialmente para darle paso a la psicología. Eso es lo que permite también entender los cambios que no fueron simples avances lineales, sino que fueron transformaciones profundas en la forma de definir qué es la mente, qué es la psicología y cómo debemos estudiarla. Está la psicología actual en una fase de ciencia normal o de revolución. La psicología actual no está en una ciencia normal ni en revolución científica, sino en una zona intermedia, que está marcada por la coexistencia de múltiples paradigmas y la búsqueda de una integración más sólida. Esto indica una transición que podría quizás desembocar en una revolución futura, probablemente impulsada por las neurociencias y la inteligencia artificial.